Bienvenidos al encuentro, buenas noches a todos. Veo que hay algunos conocidos, otros no, por lo menos para mí, pero igual son todos bienvenidos. La idea de este encuentro es contarles cuáles fueron algunas novedades, o por lo menos lo que a nosotros nos pareció más relevantes de todos los temas que se trataron en el Congreso. Obviamente, para los que no saben y no están quizás muy interiorizados de qué estamos hablando, es el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple, que se hace todos los años, que congrega aproximadamente más de 10.000 neurólogos especialistas en todo el mundo, y donde se presentan más de 1.000 trabajos, ya sea por presentaciones orales o por pósters, de todo lo que se desarrolla en investigación sobre tratamientos, sobre ciencias básicas, sobre el futuro de la enfermedad, futuros tratamientos. Todo se expone en ese evento, que para nosotros es muy nutritivo, ¿no? Porque siempre, digamos, compartimos experiencias y aprendemos mucho también, y después se lo podemos transmitir a ustedes y mejorar la atención hacia nuestros pacientes. Así que vamos a comenzar. Primero la doctora Berenice Silva, que seguramente ustedes ya la conocen. Ella es médica neuróloga del Hospital Italiano y del Hospital Ramos Mejía, y nos va a mostrar lo que considera novedades del Congreso en relación a ciencias básicas, a tratamientos y cuál es el impacto clínico con las nuevas terapias y terapias futuras. Buenas noches, Bere, adelante. Hola Adriana, hola a todos, buenas tardes, gracias por conectarse a escuchar un poquitito sobre las novedades. Por suerte en estas enfermedades se investiga mucho y todos los años tenemos novedades, así que vamos a empezar con algunas de ellas, solo para mostrarles en qué consiste este congreso que nos interesa tanto a todos los que nos dedicamos a las enfermedades mielinizantes, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica. Fíjense, 9.000 participantes de 100 países, 200 profesionales que hablaron, que fueron speakers, 1.700 trabajos de investigación. Miren la gran cantidad de trabajos de investigación que se presentaron, ¿no? O sea, fíjense la magnitud de este congreso. Vamos a hablar primero de algo que en unos años se va a venir y de lo que cada vez hay más novedades, que son los neurofilamentos. ¿Qué son los neurofilamentos? Son lo que llamamos biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es un marcador biológico que yo puedo medir y que me permite de alguna forma hablar un poco de qué es lo que está pasando en una determinada enfermedad. Existen estos biomarcadores que se llaman neurofilamentos, que se vienen estudiando en la esclerosis múltiple, también en otras enfermedades. Se viene estudiando su rol y para qué puede llegar a servir. Y la verdad que cada vez se le va encontrando más utilidades. ¿Qué son los neurofilamentos? Estos son partes o pedazos o pedacitos de las neuronas que quedan en el cuerpo cuando las neuronas se lesionan por la enfermedad. Ustedes saben que en la esclerosis múltiple se lesionan las neuronas, se lesiona una vaina que rodea a estas neuronas que se llama mielina, y entonces cuando las neuronas se lesionan, partes de esas neuronas lesionadas se liberan a la sangre y también al líquido cefalorraquídeo. Pero lo importante es que se liberan en la sangre, que es algo fácil de medir, porque es como sacar sangre para un análisis de sangre el común que nos hacemos todos, y eso permitió estudiar durante muchos años si nos permitía, por ejemplo, predecir qué era lo que iba a pasar con la enfermedad. Y la verdad es que sí, se está viendo que nos puede predecir, por ejemplo, o anticipar si un paciente va a tener más brotes o no va a tener tantos brotes, y cómo va a ser la evolución de su enfermedad. Entonces, de esta manera, nos pueden brindar un pronóstico, es decir, yo los mido en sangre, veo cuál es su cantidad, y en base a eso puedo decir, bueno, si hay muchos neurofilamentos es porque hubo mucho daño en las neuronas, y entonces eso me puede predecir que esta persona va a tener en el futuro una gran cantidad de brotes, y la evolución no va a ser muy buena. Y entonces, de esta forma, al brindarnos un pronóstico de lo que va a pasar más adelante, nos permite también un poco guiarnos a los médicos en la elección del tratamiento junto con el paciente, porque entonces uno diría, bueno, a ver, si esta persona tiene mucha cantidad de neurofilamentos, bueno, vayamos quizás por tratamientos un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
Luego también se habló en el Congreso de nuevos tratamientos farmacológicos. Esto quizás alguno de ustedes los tenga un poco más esté un poco más familiarizado, porque son tratamientos que ahora están en ensayos clínicos en este momento, que en Argentina se están haciendo, y quizás alguno de ustedes esté en estos ensayos clínicos. Estos tratamientos se llaman BTKI, que es su manera de resumirlos, digamos, para decirlos rápidamente, son inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, ese es el nombre un poco más largo. ¿En qué consisten? Son unos tratamientos orales, pastillas, que tienen un mecanismo de acción muy novedoso, que es actuar sobre unas células que están en el cerebro y en la médula, que se llaman microglía. Estas células, hace unos años atrás, se desconocía bien para qué estaban en el sistema nervioso y se creía que no tenían demasiadas funciones importantes. Sin embargo, en los últimos años se investigó un montón y se encontró que las funciones que tenían eran muy importantes y que, digamos, cuando esta microglía está en un estado como activado, le decimos nosotros, provoca mucho daño en la esclerosis múltiple. Entonces, desde que se descubrió esto, se empezaron a diseñar fármacos que vayan contra esta microglía, porque los fármacos que hoy están disponibles no van, digamos, a tratar de aplacar un poco ese daño que causa la microglía, justamente porque, bueno, no se conocía que esto pasaba. Hoy hay en ensayo clínico varios fármacos. Estos BTKI, todos terminan en IB, quizás si ustedes lo buscan, van a ver, hay uno que se llama tolebrutinib, otro que se llama evobrutinib, todos terminan en IB. Y se está evaluando tanto su eficacia como su seguridad en lo que son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, ustedes saben que son, digamos, estudios clínicos en los cuales se comparan tratamientos entre sí para ver su eficacia. Y esto, y su seguridad, obviamente, ¿no? Los efectos adversos. Y esto se está haciendo hoy tanto para las formas en recaídas y remisiones de la esclerosis múltiple, como para las formas progresivas. Así que, bueno, quizás alguno de ustedes esté más familiarizado, porque en Argentina hay ensayos clínicos, se están haciendo en este país. Luego hubo novedades también sobre un concepto novedoso, valga la redundancia, sobre un concepto del cual no se hablaba en esta enfermedad, que es el de prevención. Quizás ustedes habrán escuchado prevención de ACV, prevención de infarto de miocardio, pero no mucho sobre prevención de la esclerosis múltiple. Y bueno, ya se empezó a hablar sobre prevención. Como toda enfermedad, existe lo que es una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria son todas las medidas, o el conjunto de medidas que uno puede hacer para evitar que la enfermedad aparezca, es decir, cuando la enfermedad todavía no apareció. ¿Y cuál es la principal novedad en cuanto a la prevención primaria? Bueno, muchos de ustedes habrán escuchado a principios de este año que se publicó un estudio sobre el virus Epstein-Barr, donde en ese estudio un poco se contaba que la infección por el virus Epstein-Barr a edades tempranas en una persona que tiene esclerosis múltiple era una condición necesaria para tener la enfermedad, una condición sine qua non. Pero ojo, porque no es la única condición. De hecho, el 95% de las personas tiene contacto con el virus Epstein-Barr. Si todos nosotros nos hacemos una serología para el virus Epstein-Barr, seguramente tenemos anticuerpos porque tuvimos contacto con el virus alguna vez. Y la forma más frecuente que tiene el virus es de aparecer, digamos, de la forma asintomática, como a veces pasaba con el COVID, ¿no? Que era asintomático y uno se daba cuenta porque tenía los anticuerpos. Bueno, con el virus Epstein-Barr pasa lo mismo. Ahora bien, si el 95% de la población tiene este virus Epstein-Barr en el cuerpo, y si solo bastaría con esta condición tener la enfermedad, el 95% de la población tendría esclerosis múltiple. Y no es así, es una enfermedad muy rara la esclerosis múltiple, con lo cual eso es una evidencia de que uno necesita, además de haber tenido contacto alguna vez en su vida con el virus, muchos otros factores, tanto ambientales como genéticos, para generar la enfermedad. Entonces, a principio de año tuvimos esta novedad, y en este congreso se mostró que hay en curso hoy en ensayo clínico vacunas contra el virus Epstein-Barr. Estos serían vacunas que uno tendría que darse a edad muy temprana y que se las tendría que dar toda la población para prevenir la incidencia, es decir, que aparezca la enfermedad. Pero bueno, para esto, para que se den una idea, lleva muchos años hacer una vacuna, y además lleva muchos años después probarla y ver en cuánto eso, el uso de esa vacuna, disminuye la probabilidad de tener esclerosis múltiple. Faltan muchos años, pero bueno, este es un buen comienzo. Luego,
hubo novedades en relación a lo que es la prevención secundaria, ¿no? Siempre hablando de prevención secundaria. ¿Y qué es la prevención secundaria? La prevención secundaria es cuando aparece una enfermedad, tratar de que los efectos de esa enfermedad sean, digamos, lo menos deleterio posible, y tratar de frenarla, y de que en el caso, por ejemplo, de la ACV, el paciente no vuelva a tener otro ACV. En este caso, lo que queremos hacer es prevenir, en el caso de las formas brotes y remisiones, que el paciente tenga más brotes, en el caso de las formas progresivas, que el paciente progrese más. Y entonces hubo novedades al respecto. Primero hubo novedades en relación a esta situación, que es una situación un poco rara, pero que puede pasar, que se llama síndrome radiológico aislado. ¿Qué es eso? Es cuando, por ejemplo, una persona no tiene síntomas de la enfermedad, pero de repente tuvo un dolor de cabeza o tuvo un traumatismo de cráneo y se hizo una resonancia, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la esclerosis múltiple, ¿no? El traumatismo de cráneo o una cefalea. Y cuando le hacen una resonancia le encuentran lesiones que son muy típicas de la esclerosis múltiple. Esta situación se llama síndrome radiológico aislado. ¿Por qué aislado? Porque es una imagen aislada que no está asociada con ninguna manifestación física de la enfermedad. Hay estudios que ya demostraron que hay determinados factores pronósticos en algunas personas que hace que con este síndrome radiológico aislado, sumando más otros factores, con el correr de los años la persona podría llegar a tener una esclerosis múltiple. Y la novedad de este año fue que se probó que un tratamiento, el Tecfidera, que es una pastilla que hoy se utiliza ya para los pacientes que tienen físicamente, digamos, y tienen manifestaciones físicas de la esclerosis múltiple, acá se utilizó en esta situación, antes de que aparezcan los síntomas físicos, y entonces se vio que se podía prevenir que esa persona con síndrome radiológico aislado, tomando esta medicación en un alto porcentaje, en un 80%, se podía prevenir que esa persona evolucionara con los años a una esclerosis múltiple, es decir, que le aparecieran estos síntomas que pueden ser de un brote, por ejemplo, un trastorno motor, o un trastorno de la sensibilidad, un trastorno de la visión, que aparezcan de golpe, o por ahí que aparezcan de forma un poco más lenta y sumándose esos síntomas como en las formas progresivas. Luego hubo novedades también en pacientes que ya tienen la esclerosis múltiple, digamos, manifestada, en relación a el uso del tratamiento, el uso en el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son fármacos que ya se vienen utilizando en la esclerosis múltiple, quizás se utilizan en formas un poco más severas, pacientes que tienen muchos brotes, que quedan con secuelas neurológicas después de esos brotes, que en la resonancia encéfalo uno encuentra que tiene muchas lesiones, y está por ahí este tratamiento reservado más para esos casos, porque bueno, también tiene sus riesgos estos tratamientos, ¿no? Y bueno, está apareciendo cada vez más evidencia que quizás si esa medicación la utilizamos un poco más tempranamente, es decir, no tanto en estos pacientes que tienen tantos brotes, sino utilizarla quizás antes en pacientes que no tienen tantos brotes o no tienen tantas lesiones en la resonancia, digamos, en situaciones un poco más tempranas, podría tener un beneficio a largo plazo. Pero bueno, estos son datos preliminares, y estos datos que aparecen en el contexto de lo que llamamos evidencia de vida real, o sea, no son ensayos clínicos, sino que son datos que provienen de grandes bases de datos de pacientes que están tratados con estos anticuerpos monoclonales en todo el mundo. Luego aparecieron también algunas novedades en relación a el virus Epstein-Barr, porque el virus Epstein-Barr tiene un rol importante en la génesis de la enfermedad, al momento de que aparezca. Pero también una vez que el paciente o que la persona ya tiene la enfermedad, parece aparentemente que el virus Epstein-Barr contribuiría a que quizás esa persona tenga una mayor chance de evolucionar en las formas progresivas. Esto todo está en revisión, no se sabe de todo. Entonces, un poco para probar esa hipótesis, hay algunos tratamientos que ya se están empezando a utilizar, uno que es un tratamiento antiviral, una pastilla, otro que es una terapia novedosa que se llama terapia celular, para ver si a la persona que ya tiene esclerosis múltiple le trato el virus Epstein-Barr y si mejora o no la evolución de su enfermedad. Y por último, y no menos importante, realmente muy importante, y lo quería destacar, cada vez aparecen más novedades y más evidencias científicas en relación a, digamos, lo beneficioso que es los cambios en el estilo de vida, en el ejercicio. El realizar ejercicio, sobre todo aeróbico, genera en el cuerpo unas sustancias que se llaman citoquinas antiinflamatorias y que pueden mejorar la evolución de la enfermedad. O sea que es muy importante. También hay estudios que muestran cambios en las resonancias de las personas, cambios positivos, ¿no? En las resonancias de las personas que hacen ejercicio
con esclerosis múltiple versus las que no hacen ejercicio, y se ven las diferencias en las personas que sí hacen ejercicio. Entonces es muy importante el ejercicio, sobre todo el aeróbico, en la evolución de la enfermedad. Uno tendría que tomarlo como parte del tratamiento, es decir, no solo enfocarse en una pastilla o en algo que recibe por la vena, en un anticuerpo monoclonal, sino también en el ejercicio. Y algunos factores de la dieta que también influyen sobre la evolución de la enfermedad, algunos factores de la dieta, como por ejemplo la microbiota, el empezar a consumir menos grasas de las malas, y empezar a consumir grasas de las buenas. Grasas de las malas me refiero a las que están en la comida chatarra, por ejemplo, en las hamburguesas, o por ejemplo, también pueden estar en las carnes, más que nada en las carnes rojas, ¿no? Que tienen como mucha grasa en los fritos, y tratar de consumir grasas de las buenas, que son las que están en el pescado, y disminuir el consumo de los azúcares refinados, que les llamamos, que son los azúcares que son no tan buenos, que están, por ejemplo, en las golosinas, o en el helado, o en las facturas. Cada vez hay más evidencia de cómo esa dieta puede influir negativamente en la evolución de la enfermedad. Así que bueno, siguiendo con todos estos cambios en el estilo de vida, que cada vez tienen más evidencia científica, que son beneficiosos, entonces vamos a seguir con Guido, que nos va a comentar un poco sobre todo aquello que no es farmacológico y que nos puede generar bienestar. Y después seguramente, bueno, Marcela nos va a hablar de su experiencia, que ya está trabajando en esto, una gran innovadora, sobre también otros enfoques de la enfermedad que uno no tiene que dejar de tener en cuenta. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, seguimos con la jornada. Gracias, Bere, hermosa tu presentación y toda la información que trajiste nueva en este ratito. Bueno, un poco como había adelantado Berenice recién, vamos a hablar un poco sobre qué novedades tenemos en relación al estilo de vida y otras intervenciones que podemos hacer para mejorar nuestra sensación de bienestar, que se habló un poco en este congreso. Así que vamos a repasar sobre qué se habló de actividad física, nutrición y su impacto en la enfermedad, y otros factores relacionados al estilo de vida, como el tabaquismo, el estrés y el sueño. Y un poco acá aparece la imagen de Bugs Bunny, ¿no? O sea, ¿qué hay de nuevo? Viejo, ¿no? O sea, la importancia de esta coma, porque algunas cosas se trajeron nuevamente a discusión, pero lo importante de esto es que hubo casi una media mañana de discusión de estos puntos, donde estos puntos en los congresos previos no se discutían. Entonces se mostraron estudios sobre análisis de datos, principalmente de metaanálisis, o sea, una revisión de muchos datos de análisis clínicos, de muchos estudios clínicos, donde nuevamente se veía que realizar actividad física tiene un impacto sobre la debilidad, sobre las funciones cognitivas, mejora la marcha, mejora el dolor, la fatiga y mejora los síntomas relacionados a la depresión. Entonces acá una de las primeras preguntas que se hacen, quien dirigió esta sesión, que era el doctor Darlax de Dinamarca, una de las primeras preguntas que se hace es si podemos decir, bueno, el ejercicio es una estrategia modificadora de la enfermedad, y cuando hablamos de esto, generalmente desde la parte clínica hablamos de no evidencia de la enfermedad, y a partir de ahí nos vamos proponiendo distintos objetivos, que se le va dando un número. El NEDA-1 es una evidencia de la enfermedad a nivel de actividad clínica. NEDA-2, una evidencia de la actividad clínica y radiológica. NEDA-3, una evidencia clínica, radiológica y progresión de la enfermedad. Y así vamos agregando, cada vez más difíciles son de cumplir todos los NEDA, porque aparece el NEDA-4 en relación a evitar la pérdida de pérdida del volumen cerebral. El NEDA-5, estas nuevas biomarcadores que se están estudiando, los neurofilamentos. Y el NEDA-6, evitar que haya evolución en las funciones cognitivas. ¿Y qué se vio? Que el ejercicio ayuda a alcanzar el NEDA-1, o sea, la actividad física disminuye la tasa anual de recaída de la enfermedad en comparación con los controles. Y cuando tenemos que saber qué tipo de actividad física es la que tiene mayor impacto sobre el control de las recaídas, o sea, sobre evitar que tengamos recaídas clínicas,
principalmente es la actividad física aeróbica intensa. Se estudiaron distintos protocolos, como puede ser las actividades de alta intensidad en cortos intervalos y de alta intensidad por más tiempo. No hubo una diferencia significativa, pero sí lo que se vio comparado contra controles es que el ejercicio realizado en actividad física aeróbica tiene un impacto sobre la tasa de recaídas. Lo otro que se estudió también fue si se podía mejorar algún otro parámetro, como podía ser disminuir la resonancia y disminuir el volumen de atrofia. Se vio que sí, que las personas que hacen actividad física aeróbica de alta intensidad disminuyen su tasa de velocidad de progresión de pérdida del volumen cerebral, y se vio algo similar en las personas que hacen ejercicios de resistencia. A nivel del NEDA-6, o sea, este es el más difícil, ver la parte cognitiva, se ve que las personas que hacen actividad física aeróbica intensa, actividad de resistencia, tienen mejoría sobre algunas funciones cognitivas que se ven afectadas en la esclerosis múltiple, como son las funciones ejecutivas, aquellas que me ayudan a tomar decisiones, a planificar y ejecutar algunas tareas, sobre la fluencia verbal, sobre esta capacidad de generar lenguaje, y sobre las funciones visoespaciales, una función del cerebro que me ayuda a ordenarme, organizarme en el espacio. A su vez también se vio, o ya se sabía, que el ejercicio mejora la atención y la concentración. Otra de las preguntas que se hace durante la plenaria es en qué momento se debería iniciar la actividad física. Y acá un poco nos volcamos a la ciencia básica, que tal vez, bueno, Bere lo podría explicar mejor. Lo que se vio es que en los ratones que se le induce un modelo que simula bastante, o es bastante parecida a la esclerosis múltiple en el humano, que es el modelo de la encefalitis, la encefalomielitis autoinmune experimental, o sea, por medio de una inyección se genera todo un medio que este ratón empieza a tener una enfermedad desmielinizante. ¿Qué se vio? Que a los ratones que se le inducía la encefalomielitis autoinmune experimental y se los inducía a hacer actividad física rápidamente, estos ratones tenían una mejor evolución del cuadro, y mejoraban en varios scores relacionados a la movilidad de aquellos que no recibían rápidamente esta inducción a realizar actividad física. Después se presentó este trabajo donde se hablaba sobre si el beneficio se daba en los humanos apenas empezaba o apenas recibía el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué se vio? Que si bien mejoran en varios scores, no se vio que haya una mejoría en la recaída o en el volumen de atrofia. O sea, esto es lo que le comentaba previamente, se ve en general en la evolución de la enfermedad. No tanto cuando recién el paciente es recientemente diagnosticado. Y acá empieza a acuñarse un término un poco relacionado a esto de lo que hablaba Berenice, de adelantarnos, o sea, un poco pensar en la prevención primaria y no tanto en la secundaria una vez que ya la patología está dando su curso clínico. Y empieza este concepto de prehabilitation, o sea, de evitar llegar a la rehabilitación y empezar a invertir más esfuerzo en estas indicaciones. O sea, bueno, indiquemos más ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos que puede incidir sobre el curso evolutivo de la enfermedad. Entonces debemos empezar a actuar antes. Lo segundo que se habló fue un poco de nutrición. De nutrición estuvo a cargo de una doctora del Instituto Nacional de Esclerosis Múltiple de Holanda, y un poco lo que ya conocíamos, o sea, que aquellas dietas de alta calidad, o sea, que tienen mayor cantidad de vegetales, mayor cantidad de frutas, granos enteros, menos azúcares refinados, menor consumo de carnes rojas y menor consumo de alimentos procesados, se relacionaba con una mejor evolución en lo que es la carga relacionada a la enfermedad, o sea, los síntomas físicos que refiere el paciente, y se empezó a hablar un poco más de esta dieta mediterránea, o sea, esta dieta que es tiene una alta concentración en vegetales, en frutas, baja concentración en carnes rojas, más en carnes blancas, y algunos estudios que se hicieron recientemente, publicados en una revista de impacto, como
la revista de esclerosis múltiple, lo que se veía es que las personas que adoptan la dieta o que tienen una alta adherencia a la dieta mediterránea tienen un menor impacto en su actividad física, o sea, menor, la parte sintomática tiene un menor impacto, mejoran la parte cognitiva, mejoran los scores de fatiga y tienen menores síntomas relacionados a la depresión. Se intentaron hacer este tiempo algunos trabajos en relación a si la dieta tenía un impacto en algún otro síntoma, como mejorar la calidad de vida o fatiga. Fueron estudios pilotos con pocos pacientes y no hubo algún dato significativo, pero sí, o sea, no hubo un dato significativo como para decir, bueno, hay que dar esta dieta sobre la otra, o sea, sobre la predicción, un poco esto es lo que ya sabía. Pero sí se empezó a correr un estudio que es muy interesante, que es el estudio LIMS, que se empezó a hacer en Holanda y tiene un nene, una concentración, se invitó a participar a muchos pacientes, casi 700, más de 600 pacientes, y eso es muy importante porque no tenemos estudios de largo tiempo y con tanta cantidad de pacientes que nos ayuden a tomar decisiones. Y en este estudio, que todavía está corriendo, tampoco tenía algún dato preliminar, lo que se hace es una intervención de 3 meses y después hace un seguimiento para ver si la persona mantiene o no todas estas datos, informaciones que se le va dando, y lo que se va a ir viendo, bueno, cómo impacta en los síntomas y cómo impacta en la carga lesional, en la carga de síntomas relacionados a la enfermedad, principalmente el outcome primario, o sea, el objetivo primario que se sigue en este estudio. Y se habló también sobre otros factores de riesgo, sobre otros factores relacionados al estilo de vida que pueden interferir en la enfermedad. Sin duda el tabaquismo se dedicó bastante tiempo, y un poco lo que ya sabíamos, ¿no? Que en algunas cohortes que fumaban, estas personas tenían el doble de riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en relación a aquellos que no fumaban. Las personas que fuman, una vez diagnosticadas, tienen un aumento de 1.55, o sea, su riesgo es mayor que aquellos que no fuman de evolucionar la enfermedad. Se asocia con pobre calidad de vida, mayor síntomas relacionados a la depresión, mayor ansiedad, y que aquellas personas que dejaron de fumar en estadios más tempranos de la enfermedad o más reciente al diagnóstico, a pesar de haber fumado, o sea, tenían una chance de disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. A pesar de todos estos datos, no hay alguien que recomiende, o sea, que no hay programas de cesación tabáquica relacionados a la esclerosis múltiple, y aparece este trabajo donde refiere como conclusión que si bien hay una ambivalencia, porque algunos pacientes refieren que mejoran algunos síntomas, lo que se ve es que en realidad progresan y que no genera un beneficio relacionado a la enfermedad, que por ahí tal vez si ustedes leen otra biografía, hay algunos trabajos en la enfermedad de Parkinson donde la exposición a la nicotina sería un factor protector, pero acá está claro que no, que las personas que están expuestas al tabaquismo tienen una mala progresión de su enfermedad, tienen más síntomas y evolucionan más rápido de formas progresivas. Pero bueno, a pesar de esto, como lo mismo es como un llamado a la atención, donde no tenemos tratamientos o no tenemos programas para abordar la cesación tabáquica en las personas con esclerosis múltiple. Otro punto que se habló fue del estrés. Del estrés se mostró una revisión de distintos trabajos que se hizo, pero lo mismo, o sea, no se encontró un factor de riesgo relacionado a alguna situación o algo que puede desencadenar recaídas o relacionarse a la enfermedad. Pero sí lo que se vio en esta cohorte, que tiene en este grupo de pacientes que tiene un número muy interesante de pacientes analizados, tiene 120.000, que se vio, estos eran pacientes de hospitales relacionados a actividades de Fuerzas Armadas, lo que se vio que las personas que refieren tener antecedentes de estrés postraumático tienen 2.3 más chances de tener desarrollar en su vida la esclerosis múltiple. Las personas que tienen estrés postraumático tienen
mayor chance de tener mayor carga lesional en la resonancia, o también de desarrollar cualquier otra enfermedad autoinmune. Y también se tocó un poco el tema de sueño. La verdad sabemos muy poco sobre cómo duermen las personas con esclerosis múltiple. Y lo que se empezó a decir es que hay que prestar atención a esto porque se vio que las personas que duermen mal tienen un perfil más proinflamatorio, o sea, tienen más chance de tener enfermedades autoinmunes por el solo hecho de dormir más, de dormir menos, y que hay toda una cascada inflamatoria en las personas que duermen menos. Entonces, como hay como un llamado también a empezar a estudiar qué está pasando en las personas con múltiple y su sueño, y a su vez también las personas que no duermen tienen un impacto en su rendimiento físico, mental y en su rendimiento cognitivo, que eso ya lo sabíamos. Entonces se hicieron distintos estudios y se hizo por primera vez una correlación en personas con esclerosis múltiple donde se estudiaba este perfil inflamatorio, y lo que se vio que las personas que dormían poco tenían mayor chance de tener este perfil proinflamatorio activo, pero que había algunas intervenciones, como podía ser el tai chi, las técnicas relacionadas a la relajación con el tai chi, que podían disminuir esta concentración de citoquinas proinflamatorias que nombró hoy Berenice. Y por último quería mostrarles, bueno, que también tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo que habíamos hecho durante el año y que muchos de ustedes participaron, que fue evaluar la respuesta a las vacunas contra SARS-CoV-2, perdón, o sea, después de la tercera dosis. Nosotros lo que hicimos fue evaluar por un lado la respuesta humoral, o sea, esta generación de anticuerpos, y por otro lado la respuesta celular, o sea, la generación de células de memoria a las vacunas. Lo que vimos es que, y lo comparamos con una población que no tenga esclerosis múltiple, y hicimos este dosaje a partir de la segunda semana y hasta el segundo mes. Lo que vimos es que en relación a los controles que no tienen esclerosis múltiple, las personas con múltiple, los controles todos generaban anticuerpos, pero en una menor concentración las personas con esclerosis múltiple, y la respuesta humoral, la respuesta celular, esta respuesta de memoria, se vio un poco descendida en aquellas personas que estaban en tratamiento con fingolimod. Después nosotros hicimos un seguimiento de efectividad por 6 meses, posterior a haber recibido esta vacuna, a ver si se contraían o no la enfermedad. Y la verdad que los que contrajeron la enfermedad, y a veces estando dentro de estos grupos donde se veían menor concentración de anticuerpos y menor concentración de células, desarrollaron formas leves de la enfermedad, que es otro de los tópicos que estaría bueno investigar, o sea, cómo fue el comportamiento, porque al principio sabíamos que tal vez algunos tratamientos podían poner un riesgo mayor. Ahora vemos esto, que con vacunas, y a pesar de tener menor concentración de anticuerpos y menor concentración en células de memoria, las formas igualmente de presentación fueron leves. Así que eso creemos que es un dato alentador. Así que esto era lo que quería comentarles, y bueno, muchas gracias. Tengo las conclusiones. Como vimos que existe un interés aumentado tanto por pacientes y por médicos por saber qué estrategias de bienestar empiezan o tendríamos que indicar en las personas con múltiple, y que cada vez tenemos más datos científicos, o sea, tenemos más evidencia dura para decir, mire, esto es parte de su tratamiento, esto a usted le va a servir, y sin duda la actividad física y la cesación tabáquica son relevantes para el control tanto de los síntomas, evitar recaídas y progresión de la enfermedad. Ahora sí, con esto era lo último que quería mostrarles, y bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención, y después al final hacemos preguntas. Y ahora un poco comentarles que va a hablar la doctora Fiol sobre su experiencia en estas estrategias, ¿no? En esta mirada más holística, en este abordaje tanto de la persona como el centro, y cómo podemos mejorar esta sensación de bienestar. Así que le damos la bienvenida a la doctora para que nos muestre su experiencia. Estaba muteada. Gracias, Guido. Ya les comparto entonces la pantalla. Denme un momento. A ver si la magia ocurre. Ok, acá estamos. A ver, cuéntenme si ven bien. Sí. Ok. Sí, se ve bien.
Y ahí nos vemos. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación para compartir esto. Y gracias por las revisiones que hicieron recién. Fue una introducción súper provechosa para mí para mostrarles este trabajo que hicimos con la colaboración de muchas personas y muchos pacientes a lo largo del año pasado. Ustedes, ya muchos de ustedes han participado de algunas de las actividades que hicimos moviendo un poco el cuerpo. Y lo que pasa con estas medicinas complementarias es que lo que tenemos que hacer ahora es, los médicos, empezar a generar lo que llamamos evidencia científica. Tenemos que empezar a comprobar con técnicas científicas la eficacia y la seguridad de los tratamientos o de las actividades que nosotros les proponemos a ustedes. Y esto fue un poco la intención de este trabajo. Ustedes ven una lista larga de personas porque para esto convocamos a entrenadores certificados en esta técnica que yo ahora les voy a contar. A ver si me deja pasar. Básicamente, contarles que el fundamento de esta técnica, que se llama TRE, que en inglés quiere decir Tension Release Exercises, es decir, ejercicios para la liberación de la tensión, tiene unos cuantos sustentos teóricos en plano de hipótesis. Uno viene de un psiquiatra que se llama Porges, que estableció unas nuevas ideas sobre cómo reacciona el cuerpo a lo largo del estrés. Recién Guido nos hablaba del estrés postraumático. Ese es un tipo especial de estrés, ¿sí? O sea, tiene que haber determinadas características. Una de ellas es haber pasado por una situación de trauma real. Pero básicamente el cuerpo reacciona ante la situación de estrés de una manera bastante similar. Yo ahora no les estoy viendo a ustedes, pero si yo les pido que hagan el movimiento que ustedes harían si sienten alguna amenaza, háganlo en casa 1 minuto. Si hay algún ruido o algo que los asusta en forma imprevista, ¿qué es lo que están haciendo? Probablemente, esto lo podemos conversar después, pero probablemente lo que están haciendo es flexionando el cuerpo. Están preparando las rodillas, están flexionando los muslos sobre la panza en una postura como de o me hago una bolita o salgo corriendo. Están activando los músculos de las piernas. Están modificando la manera en que respiran y están modificando muchos de los músculos de la espalda. Nosotros clásicamente en neurología lo que decimos es que nuestro sistema nervioso tiene 2 frases que es pelea o salí corriendo. Este profesor de psiquiatría lo que agrega es otra etapa que es te quedas congelado. Nada de todo esto nosotros lo elegimos desde la voluntad, son reacciones inconscientes. Entonces, este especialista en trauma lo que dice es que hay una primera etapa de la respuesta física a algo externo que nos amenaza, a lo que llama trauma, que es quedarse congelado. Y en términos físicos, quedarse congelado es poner el músculo duro, no es tener frío, es poner el músculo duro, ¿sí? En la naturaleza todos los animales, todos los mamíferos hacemos lo mismo. Siempre se cuenta lo más famoso que es la historia de la liebre, que cuando la liebre está en el campo y se siente amenazada por un animal que la puede atacar, lo que hace es contraerse toda, concentrar toda la energía del cuerpo que tiene en los músculos que va a necesitar para salir corriendo y respirar. Y si eso no ocurre porque se escapó, no, porque estuvo escondida y no fue vista por el animal mayor y la amenaza desaparece, la liebre, como un mecanismo de autorregulación biológico, sale a correr y corre por el campo tantas veces como hubiera corrido si se tenía que escapar. ¿Para qué lo hace? Para liberar esa tensión que guardó en los músculos.
Ese fundamento es el que usó trabajador social y terapeuta corporal, que yo les puse la foto a la derecha, que se llama David Berceli. David Berceli hace muchos años que es un observador de zonas de guerra. Él va a las zonas de guerra y observa el comportamiento de las poblaciones y además observa los lenguajes corporales. Y una de las cosas que cuenta siempre es que cuando hay amenaza de guerra, las personas se van todas al búnker, se esconden donde se tienen que esconder. Los grandes, los adultos, abrazan a los chiquitos y ahí se quedan todos duros. Los adultos hacen como una coraza que protege a los peques y los chiquititos tiemblan de miedo. Cuando desaparece la amenaza, lo que él relata muchas veces es que los chiquititos salen del búnker, salen corriendo y se van a jugar. O sea que pueden retomar sus actividades y los adultos quedan duros, congelados en el búnker, que les cuesta mucho más empezar a soltar la tensión muscular. Entonces, basado en estas observaciones y en la técnica que él conocía, en la que él se formó, que se llama bioenergética, él diseñó una serie de ejercicios, en donde lo que se va haciendo, ustedes los ven acá, son 7, en donde él lo que va haciendo es empezando a movilizar los tobillos, después los gemelos, después los cuádriceps, los músculos más altos, digamos, estira la parte de atrás de los músculos de las piernas, y hasta que va a trabajar en el resto de los músculos de la columna, para finalmente terminar en la 7ª posición, acostados, tratando de generar un temblor que sería como el temblor del miedo, por decirlo de alguna manera. Es como cuando ustedes bañan al perro y después de bañar el perro se sacude y se saca el exceso de agua. El objetivo, en términos metafóricos, sería lo mismo. La hipótesis es, este músculo que se congeló y se puso duro, con estos ejercicios yo voy a tratar de que se libere. Entonces, basado en esta explicación que yo les conté, nosotros armamos una serie de hipótesis, y era que practicar esta técnica a las personas con esclerosis múltiple les podía ayudar a mejorar su calidad de vida, que podía mejorar la vitalidad, que podía mejorarles la fatiga, y que además no les íbamos a empeorar lo que se llama carga de tratamiento, es decir, todas las tareas que ustedes tienen que hacer para mantenerse en un buen estado de salud teniendo este diagnóstico. Lo que yo llamo trabajar de paciente, ¿sí? Es ir al kinesiólogo, ir al psicólogo, controlarte con la doctora, sacarte sangre. Todo eso es trabajar de paciente y se mide por una escala que se llama TBQ. Nosotros lo que no queríamos era proponerles una actividad más a la que ya tenían y empeorarles esto. ¿Por qué pusimos la calidad de vida? Porque nos parece que es el eje fundamental por la cual pasa siempre el cuidado de las personas, y esto lo conversaron ya los doctores antes. La vitalidad la pusimos porque en estudios previos habíamos visto que los pacientes reportaban como algo muy importante la vitalidad, llamada vitalidad a lo que cada persona entendía por vitalidad. Por ejemplo, a los médicos nos importaba más que volviera a mover un brazo o una pierna, y las personas hablaban de términos más generales como la vitalidad, la salud en general. La fatiga la pusimos con la hipótesis de que este músculo duro, o sea, nosotros sabemos que este músculo contraído, duro, en señal de alerta, consume mucha más energía en el cuerpo. Es como cuando te está funcionando mal un aparato eléctrico que te consume el triple de electricidad todo el tiempo. Entonces, la hipótesis era que si nosotros lográbamos soltar esta tensión, iban a mejorar la fatiga. ¿Y qué encontramos? Bueno, los pacientes que pudieron participar fueron 20, que es un número chiquitito para los estudios en general. Ustedes vieron los números que presentaba Guido, que eran 120.000, que nosotros nos enamoramos como médicos cuando vemos esos estudios, pero es muy difícil encontrar 120.000 pacientes. Y por el otro lado, esta no es una técnica farmacológica. Entonces, nuestra primera aproximación, que era ver que por lo menos fuera segura, que no generara más daño, con 20 pacientes podíamos hacerlo. A estos pacientes se los invitó a participar de 2 meses de trabajo, en donde nos reuníamos 3 veces por semana. Me reunía yo como neuróloga y algunos de los entrenadores certificados en la técnica. 2 de esas sesiones eran presenciales y una la hacíamos por Zoom.
todas contaban, hacíamos, tomábamos lista, digamos, y lo que ustedes pueden ver abajo es que a pesar de ser muchas sesiones por semana y tener que sostenerse en medio de la pandemia, en donde recién estábamos empezando a movernos un poco, logramos un buen porcentaje de asistencia. El 75%, digamos, todos cumplieron por lo menos el 75% de las sesiones. La mayor parte fueron mujeres, que es lo que pasa en la esclerosis múltiple. Los datos que ustedes tienen a la derecha son más datos de médicos. Traducidos para ustedes quiere decir que los pacientes en general tenían por lo menos 7 años de diagnóstico, pero que había alguno que estaba recién diagnosticado y había otro que tenía más de 20 años de diagnóstico, y que los pacientes en general tenían poca secuela neurológica, poca dificultad neurológica. Había un solo paciente que tenía limitaciones para la marcha, 2 pacientes, perdón, con limitaciones para la marcha muy leves, y los demás tenían poquitos síntomas. Estos son los resultados que encontramos. Arriba, no lo tienen que saber, son todas las escalas que les pedimos a las personas que pacientemente nos completaron cada visita que hacíamos, que son escalas para medir las hipótesis que yo les conté: la calidad de vida, lo emocional, lo físico, y además esto que era no empeorarles toda la tarea que ya tenían. ¿Y qué cosas nosotros encontramos? Nosotros encontramos que cuando medíamos calidad de vida, que se mide por esta escala que se llama Music Call, las personas mejoraban. Entonces mejoraron, este número quiere decir que mejoraban la calidad de vida mejoraron la calidad de vida después de entrenarse. En otra escala diferente de calidad de vida, que no es tan específica para esclerosis múltiple, encontramos que mejoraban aquellos aspectos que tenían que ver más con la salud mental. Y lo que después en el resto de las mediciones, como por ejemplo el estado de ánimo, no encontramos modificaciones. En la vitalidad, que yo les insistí tanto en que queríamos medir, no encontramos modificaciones, y tampoco encontramos modificaciones en la carga de tratamiento. Pero en esta parte es una buena noticia. Quiere decir que haciendo este entrenamiento 3 veces por semana, 2 meses, nosotros no les complicamos la vida. Quiere decir, no tuvieron más obligaciones o más tarea para casa. No fue más trabajoso ser paciente con esclerosis múltiple. Acá hay algo interesante en estos resultados en relación a esto de la salud mental, que ya estaba, nosotros lo habíamos leído en otros trabajos, que fue muy nutritivo el trabajo de grupo, porque no lo teníamos planeado nosotros en nuestro entrenamiento, pero se hacía una compartida al inicio para saber cómo llegaban, cómo habían pasado los días, y se hacía una compartida al final para saber qué habían sentido y si se había movilizado alguna emoción o algo que tuviéramos que controlar. Y se generó espontáneamente un espacio de compartir síntomas, preocupaciones o situaciones que los hicieron descubrir que no eran a los únicos a los que les pasaba eso. Y generó un grupo de soporte sin quererlo, que los nutrió, los ayudó a seguir hacia adelante y los tranquilizó en esta sensación a veces que nos cuentan ustedes, que es: yo me siento cansado, pero el que está al lado mío me dice: dale, si hasta recién estabas charlando con tu amiga. ¿Sí? Y refuerza mucho la importancia de todos estos trabajos de grupo, por ejemplo, que están haciendo en EMA. Realmente el trabajo de grupo aporta salud y aporta bienestar a las personas que participan. Entonces, como conclusiones de las hipótesis que yo les pude mostrar, que pensamos que íbamos a mejorar, pudimos demostrar solamente 2. Que mejoramos la calidad de vida y que no empeoramos la carga de tratamiento. Nosotros tenemos algunas, cuando los médicos no logramos encontrar resultados favorables a nuestras hipótesis, tenemos la obligación de analizar por qué esto nos pasó y qué podemos modificar. Y en relación a esto, hay muchas cosas para charlar, pero una es que el significado de vitalidad es muy amplio y muy variable entre las personas, y no tenemos una escala muy específica para medir esto. Y entonces quizás el impacto se vio desdibujado. Y por el otro lado, ese número de 20 probablemente sea muy chiquitito para poder medir eso. Probablemente, si tuviéramos la posibilidad de hacer un estudio con muchas más personas, este resultado pudiera cambiar.
Y lo mismo lo vemos en la fatiga. No pudimos mejorar la fatiga. Pero cuando miramos las características de nuestros pacientes, justo estaban enrolados pacientes que en las escalas de fatiga no tenían una gran carga de fatiga. Entonces, si tuviéramos que rediseñar este estudio o armar la segunda etapa, que es lo que nosotros queremos hacer, probablemente vayamos a incorporar muchos más pacientes y además de eso, ser más estrictos en las escalas de fatiga. Pero, como en esto de las medicinas complementarias, y les insisto en lo complementario siempre, porque complementario y alternativo no son sinónimos. Alternativo es hago yoga o tomo la medicación para la fatiga. Complementario es hago yoga y además tomo la medicación para la fatiga. O lo que ustedes quieran y la medicación para la esclerosis múltiple. Sumar si son medidas seguras y el neurólogo de cabecera está de acuerdo e informado, está fenómeno. Una cosa o la otra, en eso la mayoría nos ponemos de acuerdo en que no debería ser así. Entonces, en conclusión, en forma complementaria, lo que yo les puedo contar es que hacer estos trabajos fue seguro, es decir, no generó daño en estas personas, no aumentó la carga de tratamiento, o sea, no les complicó la vida esto de ser paciente, y les mejoró la calidad de vida. Como un extra, es una técnica de muy bajito costo, y es muy fácil de hacer, porque la aprenden, y después ya no hace falta que lo hagan supervisado. Ya las personas ahora que lo aprendieron y les sirvió, cada tanto lo hacen solas, y es muy seguro que lo hagan. Así que creo que con esto sí, con esto ya esta era la última diapositiva, y sí, insistir en esto de que la respuesta al estrés que tanto hablamos, hay una cascada muy grande de cosas que se generan en el cuerpo frente al estrés, y a veces no hace falta ya tener el león enfrente para tener la respuesta al estrés. A veces el pensamiento, el sistema nervioso ya no distingue si tengo el león enfrente o lo siento adentro. La respuesta al estrés puede estar igual, ¿sí? Entonces es importante identificar esto y ver de qué manera en forma segura podemos usar terapias complementarias eficaces. Y con eso ya está. No sé si me pasé mucho, les pido perdón, pero... No, sumamente interesante, Marcela, igual que la exposición de Berenice y de Guido, la verdad que es sumamente interesante. Creo que pudieron seleccionar lo más importante del Congreso. Es un Congreso, digamos, con muchísima actividad, con muchos salones, con muchos expositores, y esto de que cada uno va buscando y después sumamos las conclusiones de todos, la verdad que nos enriquece a cada uno de nosotros. Yo no veo preguntas en el chat, no sé, Joana, si vos tenés alguna. Son más que nada comentarios de agradecimiento. Había algunos pacientes que participaron del programa que contó Marcela y estaban muy agradecidos y muy contentos de haber podido participar. Así que ahí estaban haciendo comentarios en el chat de Facebook. Sí, la verdad que es muy interesante y además es muy bueno poder compartir los resultados de los trabajos de los cuales participan los propios pacientes. La verdad que eso es una especie de devolución al esfuerzo de ellos por poder colaborar con todos los estudios, ¿no? A mí me gustaría quizás, aprovechando un par de minutos más, hacer un par de preguntas. Berenice, es muy importante lo que vos mencionaste, especialmente de la prevención con el Epstein-Barr, que es el virus de la famosa mononucleosis, que quede bien claro a qué llamamos prevención, digamos, no es que cualquier niño adolescente que tiene un contacto o tiene serología positiva puede empezar para prevenir, eso no es así. Vos podrías realmente explicarlo un poquito mejor. Es un tratamiento, es una prevención para pacientes, para evitar formas más progresivas o agresivas. Hay dos cosas con el Epstein-Barr. Primero, antes de que aparezca la enfermedad y después, mientras ya la enfermedad apareció. Claro. Si hablamos antes de que aparezca la enfermedad, bueno, justo este año se publicó un artículo muy, digamos, que incluyó mucha cantidad de pacientes y que demostró que la infección por el virus Epstein-Barr a edades más tempranas podía predisponer
en algún momento de la vida podía ser un factor más de los que predispone a que aparezca la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad donde intervienen factores genéticos y ambientales, pero hasta el momento, digamos, no tenemos la evidencia de que un solo gen lo cause, o sea, con la genética estamos ahí, y con lo ambiental, digamos, no sabíamos bien que si uno tuviera que decir, bueno, a ver, tengo una torta y tengo que, para llenar esa torta, yo a veces lo explico así en el consultorio, si yo lleno toda esa torta de factores de riesgo y la lleno toda, tengo un 100% de riesgo de tener esclerosis múltiple, y si tuviera partecitas de esa torta, que serían determinados factores de riesgo, tuviera un porcentaje, pero digamos no el 100% de probabilidad de tener la esclerosis múltiple. Entonces, para uno tener esa enfermedad tiene que cumplir con una serie de requisitos que, es más, hasta probablemente no sea la misma cantidad de requisitos en todos. Hoy lo único que sabemos es que de los factores ambientales, el haber tenido la infección con este virus Epstein-Barr, muchos antes de la enfermedad, porque entre la infección y que aparezca la enfermedad pasan muchos años, esa es una condición aparentemente sine qua non, que tiene que estar. Ahora bien, casi todos, el virus Epstein-Barr es un virus que está mucho en el ambiente, entonces casi todos nosotros hemos tenido contacto con el virus Epstein-Barr. Cuando uno contacta con ese virus, en algún momento de su vida puede aparecer, puede pasar dos cosas, que ese virus causa una enfermedad, que es la mononucleosis infecciosa, donde uno tiene fiebre, dolores musculares, es lo que la conocía como enfermedad del beso, porque se transmite a través de la saliva. O puede pasar que sea asintomática. Yo, por ejemplo, si tuviera que hablar en mi caso personal, para dar un ejemplo, nunca tuve una mononucleosis infecciosa así sintomática, pero quizás si me hiciera el análisis de los anticuerpos, a lo mejor los tenga porque tuve contacto en algún momento, porque, no sé, soy médica y capaz que en algún momento contacté trabajando, digamos, pero no por eso tengo esclerosis múltiple, digamos. Se sabe por un montón de estudios poblacionales, y esto los infectólogos lo saben muy bien, que más del 90% de la población en algún momento contactó con el virus, teniendo la enfermedad con todos sus síntomas, la mononucleosis infecciosa, o de forma asintomática. Pero no toda esa población tiene esclerosis múltiple, esto es importante saberlo. No todos tienen esclerosis múltiple, lo cual hace pensar que además de haber tenido contacto con el virus Epstein-Barr de forma sintomática o asintomática, uno tiene que reunir otros factores. Esos otros factores, bueno, están en estudio. Hoy por hoy quizás lo más certero que tenemos es el contacto con el virus Epstein-Barr muchos años antes del desarrollo de la enfermedad, de la manifestación de la enfermedad, de que se manifieste. Eso es antes de que aparezca la enfermedad. Ahora, hace algunos pocos años se empezó a estudiar si el tener virus Epstein-Barr, una vez que ya la enfermedad se manifestó y el paciente tiene la enfermedad, puede llegar a generar una evolución diferente de la enfermedad, quizás un poco más tórpida, y entonces se está manejando esa hipótesis, todavía no la tenemos muy clara, y entonces lo que se está haciendo para ver si este virus Epstein-Barr, una vez que la enfermedad, ya estamos hablando muchos años después, ¿no? Cuando el paciente ya tiene la enfermedad, si uno lo trata, eso influye algo en la evolución de la enfermedad. Esa sería la forma de saber si el virus Epstein-Barr, una vez que uno lo tiene, porque esa es la gran pregunta que hacen todos los pacientes hoy en el consultorio, ¿no? Bueno, tengo la esclerosis múltiple, tuve contacto con el virus Epstein-Barr, me hago una serología y es positiva. Entonces tengo que hacer algún tratamiento y la verdad no tenemos cómo responderles a los pacientes. Bueno, se están haciendo trabajo para poder darles una respuesta en el consultorio y decirles, bueno, ¿vale la pena que se traten el virus Epstein-Barr y traten de eliminarlo de su cuerpo o no vale la pena? Al día de hoy no tenemos una respuesta. Incluso tampoco estamos recomendando a todo el mundo hacer los anticuerpos. No tiene ningún sentido por ahora hacerlos. Yo les digo esto ahora, pero por ahí dentro de unos años les digo otra cosa. Hoy por hoy no tiene ninguna utilidad hacer los anticuerpos, porque todavía no sabemos bien cuando el paciente tiene la enfermedad si es útil hacer los anticuerpos y si hacemos un tratamiento contra el virus si tiene algún beneficio. Así que esto se está probando. Recién se están mostrando los ensayos clínicos fase 1, fase 2, que es cuando arrancan los ensayos clínicos, las primeras fases, que demuestran como solo la seguridad, es decir, dar esta intervención
contra el virus Epstein-Barr es seguro. Todavía nos falta ver si es eficaz. Esto ya estoy hablando, no se confundan, es ya cuando la persona tiene la enfermedad. Y después, bueno, las vacunas para el virus Epstein-Barr están muchísimos años antes de que la enfermedad se manifieste, y eso se tendría que dar a toda la población. Entonces, eso se está probando. También están en fase 1, fase 2, recién se están empezando a probar. O sea que todo esto que estamos hablando, vamos a tener respuestas dentro de unos años. Yo simplemente les estoy contando que se está empezando a hacer, nada más. Perfecto, gracias, Bere. Voy a responder un par de preguntas que más o menos ya se mencionó. Hay una que dice, ¿qué relación tiene el intestino con la esclerosis múltiple? Bueno, no es el tema de hoy. Caro, yo te recomiendo que busques en la web, en YouTube. Hace muy poquito hubo una actividad con el doctor Correale donde se explicó absolutamente todo de la microbiota, así que ahí seguramente vas a encontrar las respuestas que estás buscando. En relación a los neurofilamentos, no se hace en Argentina todavía. En Latinoamérica, en el único lugar que llegó hace muy poquitito el equipo es en Chile, pero lo están poniendo a punto en Santiago, y no hay ningún otro país donde se pueda hacer este estudio porque, digamos, a ellos les resulta mejor derivar las muestras a Estados Unidos, cosa que nosotros tenemos una limitación más en ese sentido. Cuando tengamos esa posibilidad y disponibilidad, seguramente ya lo vamos a comentar. La pastilla remielinizante no está disponible, no hay una pastilla remielinizante. Lo que hay, que es lo que mostró Berenice, son estudios clínicos en cuanto a los BTK, que son estas drogas nuevas que ella explicó que terminan en NIV. Hay ensayos clínicos en curso, muchos de ustedes están participando, pero no es que es un ensayo clínico para cualquier paciente, tienen que cumplir criterios especiales. Eso háblenlo con su médico, pero no hay ningún tratamiento remielinizante aprobado por ninguna de las agencias regulatorias. Y aquí hay, bueno, lo mismo con el tema del trasplante en la materia fecal, los derivo a que vean el video con el doctor Correale. Y aquí hay una pregunta para vos, Guido, y otra para Marcela. Creo que el hecho de decir, bueno, todo lo viejo vuelve a ser nuevo, porque el estrés lo hemos hablado durante muchísimos años, si el estrés puede ocasionar la enfermedad, y bueno, ahora es como que lo podemos realmente confirmar, ¿no? Una pregunta para vos es, ¿con espasticidad se puede hacer ejercicio, se puede hacer actividad? Punto 1. Y para Marcela hay una en relación al estrés, que ahora espera que busco la pregunta. Ya la vi, Adri, es sobre el 3. Perfecto, ahí está, el estrés postraumático. Perfecto. Si pueden responder esas dos preguntas. Bueno, Marcela. Bueno, voy primero. En realidad yo había visto, hay la pregunta sobre los ejercicios del TR, pensé que hablabas de esa, perdón. No, hay dos, una es esa y la otra los ejercicios, sí. Bueno, en relación a lo de los ejercicios, hay cosas, ustedes lo pueden buscar en YouTube, ahí hay el danés que nos asesoró a nosotros, tiene publicados muchos trabajos en esclerosis múltiple, muchos videos, pero es una técnica que es recontra fácil y segura, pero la tienen que aprender de manos de alguien que sea un entrenador. Por eso justamente nosotros tuvimos entrenadores. Entonces, no las empiecen a hacer solos, ¿sí? Busquen un entrenador, porque hay algunos pequeños tips que hay que enseñarles. No es copiar nada más que eso. Es aprender determinadas cosas y tener presentes algunos conceptos que tiene la técnica, y después sí, nosotros, por ejemplo, después del mes de entrenamiento, recién ahí las podían hacer solas. En relación al estrés postraumático, la leí antes, pero ahora no me la acuerdo. Creo que era si el estrés Si hay postraumático... algún video, no, la del estrés postraumático, espera, ya te digo. Teniendo estrés postraumático por un accidente, ¿puede ser que eso haya desarrollado la enfermedad? Esto es... bueno, dale, Guido. Sí, no, un poco lo que comentaba Marcela recién era esto de saber distinguir lo que es el estrés, cuando pasa a ser el estrés patológico, o sea, el distrés. O sea, lo que se vio en este grupo de pacientes que eran todos relacionados a una institución del militar,
es esto de que las personas que tenían dentro de ese grupo estrés postraumático tenían más chance de desarrollar esclerosis múltiple. Y hay otro trabajo que es más viejo, que es del 2006, que se estudió en la guerra, en un conflicto bélico que hubo en Líbano, y se comparó la tasa anual, o sea, la incidencia anual de esclerosis múltiple en el país, pre y posguerra, y lo que se vio que posterior a la guerra aumentaba la incidencia, o sea, aumentaban los casos de esclerosis múltiple. Y una vez más, esto de que este distrés, o sea, el acúmulo, este estrés que se hace crónico, que es patológico, podría estar relacionado, pero no el estrés del día a día, del desafío de la vida. Y lo otro, con respecto a la espasticidad, tenemos que saber dos cosas con espasticidad y estiramiento, ¿no? Que un poco el concepto es el mismo. O sea, la espasticidad puede empeorar según qué tipo de ejercicio elijamos para hacer. Entonces, es muy importante que haya un seguimiento, o sea, que sean guiados los ejercicios, porque si no se puede empeorar el síntoma. Lo mismo que cuando hacemos estiramientos. Si hacemos estiramientos, tienen que ser dirigidos porque podemos empeorar un poco la espasticidad. Así que esas son cosas que, como decía Marcela, o sea, por ahí algunas cosas parecen simples, pero hay que hacerlas guiadas o aprenderlo a hacer. Yo quería agregar una cosita más complementaria a esto que decía Guido, y tomando lo que enseñaba Berenice antes, y es con la pregunta del estrés. Acuérdense que la esclerosis múltiple no es de una sola causa, es multifactorial. Entonces, tener estrés postraumático no es un sello de que por eso te enfermaste de esclerosis múltiple, ¿sí? Hay que traer otra cantidad de predisposiciones para... No es que todas las personas que hayan tenido un estrés postraumático se van a enfermar. Esto lo marcó muy bien Berenice. Hay una serie enorme de factores que hacen que aparezca una enfermedad autoinmune. Bueno, la verdad que sumamente agradecida al aporte de cada uno de ustedes. No sé, Joana, si querés comentar algo más. No, acá en el chat de Facebook piden los ejercicios, Marce. Ahora se van a empezar a mover todos, parece. Está bien, está perfecto. Por está favor, perfecto. guiados, cuidados, porque si no caemos en esta cosa de hacemos todo de todos lados y así las cosas no son seguras. Exactamente. Bueno, y agradecerles. Gracias a todos por participar y muchas gracias a los disertantes. Buenísimo poder tener estas novedades y traducidas, ¿no? Porque a veces uno quiere participar de todas estas cosas, queremos entender, pero necesitamos que pase un filtro y que sea más sencillito. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Gracias a ustedes por todos. invitarnos. Que Nos tengan vemos. buenas noches. Nos vemos. Chao, Hasta buenas prontito. Gracias.